Hola, ¿qué tal? Espero que esté muy bien usted donde sea que se encuentre. Les habla Giovanni Jiménez, director de culturacr.net. Y en esta oportunidad estamos aquí para hacer una entrevista, pero una entrevista literaria. No vamos a hablar hoy de cultura electoral o de política electoral como estamos acostumbrados, sino que vamos a meternos en ese mundo maravilloso que son los libros. Y en particular, hoy vamos a conversar con el señor Pedro Yepes Cordero. Él es el ganador del concurso de narrativa Alberto Cañas Escalante, que es el concurso anual que realiza la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Él ganó pues, con la obra Mientras salía del túnel. Es una colección de cuentos que escribió mientras habitaba entre dos países, Venezuela y Costa Rica. Tiene padre venezolano y madre costarricense. Es que es la política madre, ¿verdad? Bueno, bienvenido, don Pedro, adelante. Muchas gracias, don Giovanni. ¿Cómo está usted? Bien, gracias, Pedro. Muchísimas gracias por aceptarnos esta entrevista. Tengo aquí que usted le ganó a 139 manuscritos. Es decir, ese libro definitivamente, como decimos en Costa Rica, promete. Y bueno, usted lo ganó con un seudónimo, no recuerdo el nombre, pero es Paz, ¿verdad? Yo recuerdo al autor Zenel Paz, tal vez pues me confundo, a mí se me cruzan siempre los nombres. Don Pedro, cuéntanos. Pues sí, tuve ese enorme honor de haber sido reconocido por la editorial de la UNED con su certamen anual de literatura, que en esta ocasión se trató de una colección de cuentos en la que yo participé con el libro de cuentos llamado Mientras salía del túnel. Y bueno, no me sabía el dato exacto realmente de cuántas personas había participado, pero ese dato creo que es bien positivo para todos nosotros porque habla de un interés creciente, ¿no? En la literatura, en la creación literaria. No solo quedarse del lado de la lectura, que es fundamental, sino también por el lado de la creación. Y creo que eso es bien positivo para el país. Claro, entre más interés haya, entre más gente participe, definitivamente el horizonte es todavía más alto, ¿verdad? Y más extenso, y entonces podemos aspirar a mejores cosas. Ese libro suyo, insisto, promete, ¿verdad? Es un libro que definitivamente habrá que leer apenas lo publique la editorial de la UNED. Lamentablemente yo no lo he leído, no he podido porque, o por obvias razones, ¿verdad? No está publicado, pero sí podemos conversar un poco de él. Antes de eso, quisiera compartirle a la gente que la editorial de la UNED, este concurso, esta es la cuarta edición. Ya había sido ganado antes con la novela Las armas del psique de Javier Guevara. Después el segundo premio fue El Elixir de Changó de Sergio Murillo. Y el tercero lo ganó el buen amigo Jorge Méndez Limbrick con Principios Nocturnos. Entonces, estamos hablando de que ya hay dos novelas y con esta serían dos libros de cuentos que colecciona la editorial UNED. Y para que ustedes sepan también, estos libros se pueden conseguir en una URL, una dirección de internet muy facilita, que es librería virtual, así la palabra librería virtual como suena en minúscula, unet.ac.cr. Ojalá muchos se metan a conseguir los libros de la UNED, porque en realidad son libros de mucha calidad. Estamos hablando de la editorial estatal más grande de Centroamérica, y a pesar de la pandemia, pues este año estrenó nada más y nada menos que 52 títulos entre los textos educativos didácticos que siempre trabaja la UNED y los de variados de interés literario y cultural. Muy bien, don Pedro, cuéntenos un poquito rápidamente eso de que ustedes, bueno, ha estudiado ciencias políticas, yo soy politólogo, le cuento, y se desenvuelve usted en la diplomacia también, y ahora dice que quiere enfocarse un poquito más, ahora que está en Costa Rica, en la literatura. Bueno, ¿verdad? Ya con esa emoción, con ese estímulo, pues claro, ¿verdad?
Cuéntenos un poquito eso de esa vida suya, porque aquí hay anécdotas muy interesantes que configuran de alguna manera el trabajo que usted ha venido haciendo de orden literario y cómo llegó a este libro de cuentos. Muy bien, le cuento, don Giovanni, de manera sucinta por el lado, digamos, de lo profesional, de la formación profesional. Mi profesión original, con la que yo empecé el pregrado y culminé, es psicología. Y sin duda, por un tema de vocación y sin duda que haber pasado por una carrera de psicología con énfasis en el área clínica, también pasa a formar parte de la personalidad de uno y eso se manifiesta pues, en cualquier acto que uno realice, incluido el acto literario. Luego, estando ya en Venezuela, donde he vivido mucho tiempo, aquí ha vivido periodos breves en Costa Rica, la mayor parte la llegué a vivir allá, pero estando allá, incorporé a la carrera diplomática, hice el concurso de oposición y estuve 14 años trabajando en esa área hasta que renuncié. Ya, claro, uno no deja de ser diplomático porque es un puesto que se ganó en su momento, ¿no? Como no dejo de ser psicólogo, aunque no lo esté ejerciendo. Pero no, en este momento no estoy ejerciendo la diplomacia y tampoco la psicología. Estoy de regreso en Costa Rica, después ya llevo casi 4 años aquí y consideré que este era un buen momento, bueno, para reintegrarme a mi país, por un lado, y por el otro lado, hacer otras cosas que por el trabajo de día a día, del normal, de verdad, de la carrera, no podía hacer. Entre esos, escribir. Muy bien, bueno, la psicología indudablemente orienta mucho en la construcción de personajes. Una de las características, pues fueron varias, pero una de las características que el jurado reconoció en la obra ganadora es precisamente un manejo, digamos, extraordinario de los personajes. ¿Usted siente que evidentemente eso le ha ayudado a construir historias con esa característica? No lo había pensado en esos términos exactamente. Eh, Tal vez porque me ha costado llevar a palabras qué es lo que finalmente me lleva en cuanto a personajes a construirlo. Siempre sentí como sensación, como intuición, que los personajes de los distintos cuentos que he venido escribiendo desde que empecé en el año 99, con relativa regularidad, los personajes representaban no a personas completas, sino a partes de personas, a preguntas, incluso a cuestiones psicológicas que en la historia pues cobraban carne como si fuera un ser humano. Pero quizá por allí es por donde venía el tema de los personajes. Y por eso lo importante de la base psicológica de cada uno de ellos, porque ellos en sí eran una pregunta de orden psicológico. Dice el jurado, cito, que esta obra destaca por su coherencia, su unidad estilística y estética, así como la profundidad psicológica de sus personajes, atractivos y creíbles, y el uso de un lenguaje cuidado y oportuno, de manejo eficaz y rico vocabulario, aunado a una gran pericia en la creación de ambientes y en la estructuración de cada cuento, particularmente de sus personajes, perdón, de esos finales sorpresivos. Es decir, es una loa muy importante, ¿verdad? Las características, además, curiosamente en literatura, estas son características todas deseables de una obra literaria. ¿Qué nos dice? Esa sonrisa dice mucho, ¿verdad? Pues es que la verdad, bueno, ¿qué le puedo decir? Yo Qué sentía emoción.
una emoción muy profunda, sentía que estaba, que no era yo mismo, ya cuando durante el acto de la celebración, yo no conocía el veredicto del jurado, el dictamen, y lo leen, y yo escucho eso y yo digo, jamás había escuchado, o sea, tan honrado que me sentí que me había quedado mudo y colorado, realmente colorado. Yo creo que se me bajó y se me subió el color del cuerpo en ese momento, de la profunda emoción. Yo en algún momento debo decir, es decir, cuando recién empezaba la carrera diplomática hace más de 14 años, en paralelo me puse serio con el tema de la literatura. Tomé cursos de técnica narrativa en la Casa Rómulo Gallegos, allá en Caracas, y por mi cuenta también seguí cuanto libro sobre técnica narrativa pudiera caer en mis manos, lo iba estudiando porque yo tenía la inquietud de decir cosas, pero eso no significaba que las supiera decir bien. Y obviamente la novela, como el cuento, cada uno de ellos tiene su técnica. Yo traté de asimilar lo mejor que pude las nociones sobre la técnica narrativa para que me sirvieran a expresarme mejor. El lenguaje al principio me resultaba un poco pesada, la manera como yo lo escribía, logré aprender eso. Y lo que sí me resultaba como relativamente fácil era imaginarme los finales. De hecho, muchas veces en la cabeza lo que me llegaba era el final y entonces yo tenía que hacer una deconstrucción de cómo llegar a ese punto. No lo tenía muy claro cómo empezar, me costaba más el comienzo Es porque era curioso. el final. Lo que se me venía a la mente era sobre todo el final. Eso Tal es vez por eso es curioso. que Muy, resultaba muy curioso. sorpresivo. Sí, es curioso porque lo usual es creo lo contrario, ¿verdad? Bueno, yo dirijo un curso, taller de escritura creativa desde hace unos 12 años más o menos y 13 años. Y la frecuencia normalmente de casos que uno va viendo es que a la gente le cuestan los finales y que normalmente fluyen al principio, pero usted ya tiene el final claro y listo. Eso me recuerda una anécdota en la que precisamente hacíamos una comparación entre el señor, por ejemplo, Vargas Llosa, que él decía que él tenía que tener todo estructurado y que lo primero que ya sabía era el final. Pero cuando le hacían preguntas similares a García Márquez, él decía que si él sabía para dónde iba, no podía empezar a escribir. Entonces, que más bien era lo contrario. Y bueno, qué interesante porque además los escritores todos tienen sus propios talentos, ¿verdad? Y hay que ser versátil en eso, no creerse en las fórmulas o en las panaceas estrictas, sino más bien empezar a construir desde donde uno se sienta cómodo y además, aquí viene la otra pregunta, esfuerzo, ¿verdad? Mucho esfuerzo, Sí, mucho trabajo. sí, sí, mucho trabajo. Eh, es un trabajo cada día cambiante, diría yo, incluso sobre una misma historia, aunque sea un cuento de 3 o 4 cuartillas, que pudiera, bueno, como suelen ser los cuentos, una historia muy focalizada, con personajes muy sencillos y que va directo a la acción, con un desenlace. Incluso eso, al terminarlo y dejar pasar tal vez un día, lo que en un momento me parecía una tarea que ya la había completado, luego me daba cuenta que había algo que no me terminaba de sonar y volvía sobre ello, dejaba pasar semanas incluso y regresaba. Entonces, sí, sí es una tarea de mucho esfuerzo. Debo decir que un gran apoyo para mí ha resultado compartir, ¿sabe? Las historias con colegas, con amigos, en los cursos de narrativa, los 2 que hice allá en Caracas, el que otra persona lo leyera, no tiene una idea cómo me ayudaba. Cuando lo leían y me decían cosas, me hacían preguntas, me daban opiniones, era como que yo lograba ver desde otros ojos eso que yo había escrito y que Exacto. mi visión era parcial, porque es que, claro, no lograba Créame que separarme. créame que ¿Perdón? sí lo puedo imaginar. Nosotros hacemos ese trabajo todas las semanas. Es Eso es valiosísimo el trabajo de magnífico. taller.
Eso es magnífico. Ese trabajo entonces que usted hace es magnífico porque da la perspectiva que uno no logra tener porque no hay forma, por más que se esfuerce, como de desdoblarse para leerse desde otro lugar. Claro, claro. Es la visión de los otros, es una retroalimentación constante, ponerse en los zapatos o en los ojos de los otros lectores. Y además que normalmente son lectores avesados, ¿verdad? No son cualquier lector, sino son lectores que también saben y viven la misma experiencia de intentar escribir. Don Pedro, hay una experiencia lindísima que usted narra con su abuelo. Sí. Su abuelo perdió la vista y entonces usted desde pequeño le leía a él. Y ahí fue donde usted empezó a tener contacto y amor y pasión por la literatura, por la palabra. Cuéntenos un poco al respecto. Así es. Mi abuelo se llamaba Víctor Cordero. Él era, a ver, Abuelo costarricense. Sí, sí, el abuelo materno, mi abuelo materno. Entonces, yo tendría 10 años, tal vez menos, cuando él quedó ciego. Durante un buen periodo de tiempo, aunque mi mamá y mi papá y mis hermanos, todos vivíamos allá en Venezuela, en las vacaciones escolares veníamos para acá. Yo compartía mucho con él. Yo era, digamos, de los hijos de mi mamá, era el nieto mayor. Entonces vivíamos en ese periodo, esos 2 meses de vacaciones escolares, en la casa de mis abuelos. Y yo compartía mucho con él. ¿Qué compartía yo con él? Bueno, siento yo que él sentía, bueno, aparte del afecto que puede tener un abuelo por un nieto, siempre él estaba como en cierta función didáctica, porque él, eso lo recuerdo yo desde muy pequeño, que en cada vacación que yo venía para acá eran 3 actividades fundamentales. Él me pedía que escribiera cosas y luego él me iba verificando la ortografía, la puntuación específicamente, me decía, aquí colocaste la coma, aquí el punto, aquí los 2 puntos, por un lado. Me pedía leerle sobre todo temas de parapsicología, eso era lo que a él le gustaba, más. Y jugar damas chinas. Entonces, ahora, ya adultos, siento yo que no era gratuito esas actividades que compartíamos. Yo siento que él quería, hasta cierto punto, ayudarme a formarme mejor. Claro, estaba haciendo una labor de maestro. Sí. Eso es lo que hacen nuestros abuelos, ¿verdad? Nos enseñan muchas cosas fascinantes. Sí, muy bien, don Pedro. Vea, aquí tengo que usted tiene otra colección de cuentos que están en proceso, cuentos de Hades, y también una novela. Se aventuró también en el campo de la novela que se titula El buen terapeuta. Bueno, un terapeuta que no está haciendo práctica, dice El buen terapeuta. Es una novela que yo me imagino que va a ser bien intrigante porque, bueno, con ese título, ¿verdad? Estoy siendo prejuicioso, pero ¿cuál es el buen terapeuta? Bueno, vamos a ver, me suena como un poco sarcasmo, ¿verdad? Como de doble sentido. Cuéntenos un poco sobre estos 2 libros que están también en camino. Muy bien, sí. La segunda colección de cuentos que voy o pienso llamar Cuentos de Hades, el nombre viene de, yo trato de que nada sea gratuito, aunque hay cosas que casi son inconscientes y luego es que uno se da cuenta. La diosa griega. Sí, en cuanto al título, Cuentos de Hades, sí, me estoy refiriendo al dios griego, pero estoy jugando un poco con el sonido, porque estos cuentos de Hades son mi versión, digamos, un poquito psicológica o bizarra de cuentos de hadas, ¿no? A lo largo de estos años he escrito uno que otro, pensando en historias similares a Pinocho. Pinocho fue el primero que se me vino a la mente, siempre como una pregunta, ajá, ¿y qué tal si a Pinocho, en vez de haberle pasado A, le hubiera pasado B? Y por allí ¿Y qué tal si? What if? Exacto. Y casi siempre Es una es eso técnica. lo que me lleva a escribir.
si esto hubiese sido así, ¿qué hubiera pasado? Entonces, estos cuentos de hadas son un poco oscuros y básicamente todos remiten a esa pregunta. ¿Se tendrían este final si hubiese pasado tal cosa en vez de esta? Y con respecto a la novela, El buen terapeuta, sí, ahí hay un poco de sarcasmo, si se quiere. Eh, eh, los cuentos de Hades, perdón, no los he terminado, están a mitad de camino, porque todavía hay algunas historias basadas en cuentos de hadas que debo escribir. La novela, por su lado, está terminada dentro de lo que es posible hablar de una obra concluida, ¿no? Digamos que tiene un principio, un desarrollo, un desenlace. No estoy del todo satisfecho, pero fue mi primer esfuerzo, mi primer gran aliento. Y bueno, por algún lado se tiene que empezar, ¿verdad? Y es que normalmente nunca estamos completamente satisfechos cuando escribimos. Eh, a mí me hace gracia porque mi primera novela, Cuando la muerte no alcanza, es una novela histórica basada en Garavito, en Garabet, el personaje histórico indígena. Fue una investigación histórica de muchos años y curiosamente ahora que publiqué la segunda edición le hice un pulido y no estaba satisfecho del todo y la edité ampliamente y todavía no sé si estoy satisfecho, pero eso nos pasa. Ahora sí, lo más importante, esta novela que el próximo año vamos a poder conseguir en la editorial UNED, y con esto ya vamos terminando. Eh, esta novela, estos cuentos que le han ganado a 139 manuscritos en el Premio Nacional de Narrativa Alberto Cañas de la EUNED. ¿Qué tienen estos cuentos? ¿Qué podemos esperar de esta colección de cuentos, don Pedro? Le digo, creo que en casi todos el lector va a encontrar algo, una inquietud, ¿sí? Eh, Siento que en la literatura existe la posibilidad de involucrar a la persona que lee, de involucrarla en el sentido de que se haga preguntas ella misma, ¿no? Que lo que está leyendo, más que darle respuestas, le dé preguntas. Y creo que eso sería, digamos, un rasgo que se puede conseguir en mayor o menor medida dentro de cada una de las historias. Eh, y sí, apuntan a eso, o sea, a que la persona se diga qué es lo que está pasando acá, porque parecieran situaciones o acciones que rodean al personaje claras, pero a medida que se va leyendo, va surgiendo algo que uno no termina de estar muy convencido de que las cosas van por el camino que parecen ir. Creo que eso. Sí, bueno, eso es un buen aliciente de entrada. ¿Cómo va a salir? ¿Con su nombre, Pedro Yepes Cordero, o con el seudónimo? No lo había pensado en su momento preguntarle a la editorial de la UNED, porque de esto no tengo yo, esto es todo tan sorpresivo y nuevo para mí como emocionante. Creo que el seudónimo me gusta más que mi nombre, Lucas Paz. También lo inventé. Lucas Quería que Paz. fuera algo corto y que fuera más fácil de pronunciar que Pedro Ernesto Yepes Cordero. Eso me parece un ¿Lo poco conoce largo. como Pedro o como Ernesto? Pedro, Pedro. Pedro. Bueno, Pedro, muchísimas gracias por haber accedido a esta breve entrevista. Ya quizás más adelante podamos conversar sobre el libro ya publicado y darle un poquito más hacerle un poquito más de bulla para esa colección de cuentos y ya después de que lo hayamos leído, indudablemente. ¿Algún mensaje final, don Pedro, para los lectores? Sí, bueno, agradecer la escucha, eh, invitarlos a aquellos que tengan inquietud
Bueno, la lectura, repito, es fundamental y la lectura es la mayor parte del trabajo, que cuando se tiene gusto por ella no resulta trabajo, pero quiero decir, si hay alguien que sienta la inquietud de escribir algo personal, ficcional, como sea, tiene dos pasos fundamentales: leer mucho y sentarse a escribir. Sentarse a escribir como salga, como le nazca a uno. Luego se puede ir mejorando siempre, puliendo, cambiando, pero eso es lo que yo le diría a la gente. Aquella persona que tenga interés en hacerlo, que empiece haciéndolo y que no deje Muy leer. bien, claro, por supuesto, excelente. Entonces, recuerden, libreriavirtual.uned.ac.cr. Les saluda Giovanni Jiménez, director de culturacr.net. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta entrevista. Muchísimas gracias de nuevo a Pedro. Y nos vemos en la próxima. Que esté muy bien. Y por favor, aquellos que no se han vacunado, que son poquitos, pero hagámoslo para ver si logramos salir, que yo creo que ya estamos saliendo. Costa Rica en estos momentos tiene una situación muy favorable. Nos vemos en la próxima. Que esté muy bien.